La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar el capítulo 14. Vamos a entrar a uno de estos terrenos complicados de las enseñanzas de Pablo, pero que cuando los vemos en el contexto de todo lo que hemos estado conversando en los podcasts anteriores de este capítulo 14, lo podemos entender. Voy a leer el final, son los versículos del 27 al 40 de este capítulo 14 de 1 Corintios, y creo que eso nos va a permitir entender algunas de estas expresiones de Pablo que, sacadas de contexto y sobre todo en otra cultura y en otro tiempo, no terminamos de entender. Termina esta argumentación así: si se habla en lenguas desconocidas, hablen 2, a lo más 3, por turno, y que otro lo interprete. Si no hay intérprete, mejor es no hablar en la asamblea y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Tratándose de profetas, hablen 2 o 3 y los demás deben juzgar. Si uno de los asistentes recibe una revelación, el que está hablando debe callarse. Todos pueden profetizar por turno, para que todos aprendan y se animen. Pero la inspiración profética está vinculada a los profetas, porque Dios no quiere el desorden, sino la paz. Como en todas las iglesias de los consagrados, las mujeres deben de callar en la asamblea, porque no se les permite hablar, sino que han de someterse, como manda la ley. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus maridos en casa. No está bien que una mujer hable en la asamblea. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Dios? ¿Acaso les llegó solo a ustedes? Si alguien se considera profeta o inspirado, reconozca que lo que escribo es mandato del Señor. Y quien no lo reconozca no será reconocido. En conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan hablar en lenguas desconocidas, y que todo se haga con orden y decentemente. Palabra de Dios. Bien, pues ya les comentaba que estas son algunas de las expresiones, recomendaciones de Pablo que hay que poner en contexto. Primero, vuelve a abordar este tema de que todos los dones tienen algo que dar, que es importante que cada persona que ha recibido un don lo pueda compartir, que esos dones finalmente ayuden a la construcción, a la consolidación de la comunidad, que es decir, de la vida comunitaria, de ese espacio privilegiado, ese germen del proyecto definitivo de Dios, donde se puede vivir el amor a la manera como Dios quiere que se concrete en el mundo. Y hemos dicho varias veces que las comunidades cristianas son estas semillas, estos lugares donde quienes se abren a la conducción del Espíritu, en particular a la manera como a través de los sacramentos el Espíritu nos bendice y nos capacita para ser cuerpo de Cristo, entonces crear esos espacios a donde se puede invitar a otras personas para que experimenten que el mundo puede ser distinto, que el mundo puede estar realmente centrado en el amor, que es la naturaleza final y definitiva, la auténtica naturaleza del Dios vivo, y siendo nosotras y nosotros su imagen, también nuestra naturaleza. Entonces, las comunidades cristianas están llamadas a hacer eso. Y por eso les está pidiendo orden. Yo creo que por esa cuestión de que la gente pensaba que era quien tenía más fuerza o tenía más que decir o que lo que tenía que transmitir en la comunidad era lo más importante que Dios les quería decir, pues habían empezado a haber conflictos, ¿no? Ya cállense esos que hablan en lenguas, ya llevan mucho rato. O los de las lenguas decían, no, cállense ustedes, porque ustedes hablan con las lenguas humanas, su don es de menos categoría. Nosotros hablamos con las lenguas de los ángeles. Cállense ustedes y óiganos, o presten atención. Bueno,
Nos podemos imaginar que en esas primeras comunidades donde además no había terminado de cuajar la figura de quien pudiese ejercer el don de dirección, de presidencia, como lo dice tal cual Pablo en una de sus listas, pues aquello se podía convertir en un galimatías, en un caos. Y lo que Pablo quiere es que haya una armonía, una sintonía dentro de la comunidad. Y por eso dice, cada quien su turno, pónganse de acuerdo. Que de los dones, las listas que él ya nos había dado en el capítulo 12, si existen en la comunidad, si hay personas que han dado pruebas de tener ese don, ese carisma, pues denle la oportunidad de ejercerlo en ese espacio de encuentro. Recordemos que las asambleas cristianas eran prácticamente un día entero, el agape, esta especie de convivencia que culminaba con la fracción del pan, seguramente la lectura de la pasión, muerte y resurrección del Señor y el compartir su cuerpo y su sangre en esta liturgia eucarística, ¿no? Bueno, en esa búsqueda de Pablo de que haya orden y concierto y que aquello no se vuelva un circo de tres pistas, está esta cuestión de las mujeres, que sacado de contexto no lo terminamos de entender. Hay un ejemplo más cercano a nosotros que nos permite entender lo que Pablo tiene en mente. En el mundo griego, inclusive más que en el judío, en el mundo griego, las mujeres decentes, entre comillas, es decir, que seguían las normas de la sociedad de aquel entonces, vivían en su casa, tenían una vida predominantemente doméstica y cuando salían de su casa, pues se veía como una virtud que fueran discretas, que no hablaran, en fin, ¿no? Que se explayaran hacia adentro de la familia y que afuera estuvieran con esta actitud de modestia. En aquel entonces, y les digo que hay un paralelo muy interesante en la cultura japonesa, cuando los hombres se reunían, solo reuniones de hombres, de varones, que era donde se discutían cuestiones de política, de arte, etcétera, que estaban fuera de lo que en aquel mundo se entendía como lo propio de las mujeres decentes. Había mujeres que se habían capacitado, en el caso de Japón son las geishas, que eran mujeres que estudiaban canto, que estudiaban historia, que podían tener una buena conversación, etcétera. Y como hacía falta, ahí sentimos que el ser humano capta la complementariedad, hacía falta en esas reuniones un toque femenino, pues en esa estructura social habían estas mujeres conversadoras profesionales, pero que al igual que las geishas tenían pues cómo decirlo, este estigma de pensarlas un poquito al nivel de la prostitución, ¿no? Entonces Pablo, teniendo eso en cuenta y habiendo dado los primeros pasos a las comunidades cristianas de irse saliendo de ese, pues no sé cómo describirlo, de esta especie de camisa de fuerza, las mujeres fueron tomando una fuerza en las comunidades cristianas que no tenían en el mundo exterior. Y eso a lo mejor trajo problemas, a lo mejor trajo también abusos, no sabemos. Pero lo que Pablo está diciendo es una asamblea cristiana debe de tener orden y concierto, no debe ser un caos. Por eso cada quien haga de su tiempo. A lo mejor le llegó el dato de que algunas de las mujeres participantes en la comunidad de Corinto acaparaban el tiempo y la atención y él les da esta como reprimenda para meterlas en orden, no lo sabemos. Hay que verlo, desde luego, en la perspectiva cultural, temporal, en el que él describe esto, y entender su preocupación fundamental, que es esta armonía en los espacios de encuentro de los cristianos para que todas y todos puedan ejercitar el don que Dios les ha dado. Y a través de eso construir la comunidad y desde luego a través de eso seguir dando pasos para madurar en su vocación, en su identidad de ser amor, como Dios es amor. Tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.